Buena inmunología de nuevo, queridos y queridas estudiantes. Vamos a abordar la cuarta y final parte del tema 10, que va a tratar de la memoria inmunológica. Se cree hoy que esta memoria inmunológica se pone en marcha en el mismo momento del encuentro con un antígeno y la puesta en marcha de la respuesta inmune adaptativa. La memoria queda como una de las consecuencias más beneficiosas e importantes de la lucha contra la infección, de haber vencido a la infección, porque permite una reacción inmune mucho más rápida e intensa frente a subsiguientes encuentros con el microorganismo inicial. Como vemos aquí, tras una primera inyección se produce la respuesta primaria. Unas semanas más tarde se podría producir un encuentro de nuevo con el mismo antígeno o el mismo microorganismo y se producirá una respuesta secundaria que es más rápida y eficaz, e incluso años más tarde la memoria todavía perdura porque se produce también una respuesta muy intensa y también eficaz si nos encontramos una tercera vez con el mismo antígeno. Entonces esta memoria inmunológica depende del establecimiento de células inmune, que son células memoria, las cuales podemos considerar como si se trataran de unas células madre específicas que pueden proliferar y diferenciarse rápidamente a células efectoras para montar una respuesta inmune contra el antígeno concreto con el cual ya se han encontrado anteriormente. Esas células madre, bueno, la idea viene de que hay órganos que tienen células madre que son capaces de repoblar el órgano o de generar células adultas dentro de ese órgano. En este caso lo que tendríamos serían células madre de una respuesta inmune concreta. No son células madre del sistema inmune, como podrían ser las células hematopoyéticas, sino que son células madre que se van a activar y van a diferenciarse a células efectoras, a células que van a hacer una función adulta, digamos, solo si se encuentran con un antígeno concreto que han encontrado por primera vez. Entonces estas células memoria son de vida larga, como las células madre, y persisten sin necesidad de ser estimuladas por pequeñas cantidades de antígeno, porque el antígeno obviamente no está, ha desaparecido, ha sido vencido en la primera lucha contra esa infección. Las células se dividen muy poco a lo largo de la vida del organismo y se dividen de hecho solo lo necesario para que la población se mantenga constante. La tasa de división aumenta, claro, cuando se encuentran con el antígeno una vez subsiguiente. La segunda o la tercera vez se dividen muy rápidamente y se diferencian y se convierten en células efectoras. ¿Cómo se generan estas células T memoria y las células B memoria? Hay de los dos tipos. Pues hay una serie de estudios que han demostrado que las células T memoria alcanzan un número máximo solo 5 días después del encuentro con el antígeno. Las células B memoria, en cambio, tardan algo más, tardan alrededor de un mes después de que se encuentran con el microorganismo. Y lo que sí que está claro en ambos tipos de memoria es que dura muchísimo tiempo, puede durar entre 8 y 15 años esa memoria del encuentro con un primer microorganismo que tuvo que ser vencido. Se han descubierto, es cierto, células de madre memoria, que no son solo capaces de activarse más rápidamente, sino que también se diferencian hacia diferentes tipos de células T maduras o hacia células T memorias centrales o efectoras, que ya veremos que son dos tipos de células memoria que vamos a estudiar en esta parte del tema. Así pues, la memoria inmunológica reside en parte en la capacidad de las células T y B de comportarse como un tipo de célula madre, pero en este caso, insisto, son células madre que en lugar de generar células de un tipo, el que sea, las epiteliales, las del hígado, las neuronas, las que sean, van a generar células efectoras del sistema inmune que además van a ir ya dirigidas contra un microorganismo concreto. Las investigaciones realizadas en el campo de la inmunología han dejado claro que las respuestas secundarias, por ejemplo en el caso de la generación de anticuerpos, pues son claramente diferentes de las primarias de varias maneras. Y esta tabla resume las principales diferencias en la producción de anticuerpos entre las respuestas primarias y las secundarias. Entonces hay varios casos importantes. Una de las diferencias es que la respuesta secundaria no produce inicialmente IgM, como es el caso de la respuesta primaria, sino que produce IgG e IgA. Esto ya son un tipo de anticuerpos que indica que ha cambiado la clase, ¿no? Además también hay una respuesta de tipo IgE, puede haber una respuesta memoria IgE. Así por tanto, las células memoria ya provienen de células B que se han activado en la respuesta primaria y que han sufrido el proceso de cambio de isotipo. También es bastante importante el hecho de que
los anticuerpos producidos son de alta afinidad, que igualmente indica que las células B han producido la hipermutación somática, porque la afinidad es alta con respecto a la afinidad de los anticuerpos producidos en la respuesta primaria. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que la hipermutación somática, en el caso de la respuesta primaria, las células B la han sufrido en bajos niveles todavía, pero en el caso de la memoria, esa hipermutación somática la han sufrido en niveles muy altos. Y finalmente es también importante el hecho de que la frecuencia de las células memoria para un antígeno particular es más elevada que la de las células B primaria, como se ve aquí. La frecuencia de esas células B memoria contra un antígeno dado es más alta. Así pues, como tenemos unos receptores de más alta afinidad, tenemos necesidad de menor concentración de antígeno que pueden inducir ya una respuesta. Por tanto, estas células de memoria van a ser más eficaces en detectar pequeñas cantidades de antígeno y van a responder contra él de manera más rápida, antes de que el antígeno haya crecido demasiado, en el caso de que sea una bacteria. Además, también las células de memoria expresan elevados niveles de MHC de tipo 2 y de moléculas coestimuladoras. Esto no está aquí en la figura, pero esto quiere decir que van a estimular más fácilmente a las células T, las células TCD4, obviamente, y esas células TCD4, al recibir este estímulo, van a su vez a estimular mejor a las células B a producir más anticuerpos antes que las células B primarias lo harían y también en mayor cantidad. Todo esto contribuye a que la respuesta secundaria o la respuesta terciaria sea más rápida e intensa que la primaria. La dinámica del cambio en la clase de anticuerpo producido, así como en la afinidad de esos anticuerpos producidos, se muestra en esta figura. En el panel superior se indica cómo la concentración de las inmunoglobulinas va aumentando tras cada inmunización. Hay 3 inmunizaciones, 1, 2 y 3, aunque el aumento es más importante en las IgG y también podría ser en las IgA o en las IgE que en las IgM. Igualmente, la afinidad, que se ve en el panel inferior, pues aumenta. Tras cada inmunización, este aumento es superior en las IgG que en las IgM, las cuales, pues obviamente no pueden sufrir tanto esta hipermutación somática que aumenta más la afinidad de las IgG que de las IgM, que son producidas más bien por células que no han cambiado el isotipo, por supuesto. Es importante tener en cuenta que la escala del eje de las I es logarítmica, es decir, va de 10 en 10. Y esto es un aspecto importante para poder estimar la verdadera magnitud del aumento de afinidad. Es decir, estamos hablando de afinidad que puede llegar hasta 10 a la 9, molar menos 1, cuando ha empezado en 10 a la 4 o 10 a la 5. Es decir, la afinidad estamos aumentándola alrededor de entre 10.000 y 100.000 veces el aumento de la afinidad. Por tanto, esto es importante. Solo las células memoria con mayor afinidad por algún epítopo del antígeno lo van a reconocer primero y son las primeras que van a responder contra él. Por tanto, inicialmente, cuando hay una respuesta secundaria, esa respuesta secundaria va a ser muy eficaz y muy intensa porque son las células de memoria más eficaces, las que tienen mayor afinidad, es decir, tienen receptores de anticuerpo de mayor afinidad las que van a responder. Igualmente hay que tener en cuenta que cuando el antígeno se presenta por segunda vez, se podría también encontrar con anticuerpos generados que están presentes en la respuesta primaria. Y entonces, si estos anticuerpos están en alta concentración, podrían eliminar el antígeno de la circulación y evitar que se ponga en marcha esa respuesta secundaria. Sin embargo, si hay suficiente cantidad, pero el anticuerpo de todas maneras elimina en alguna medida este antígeno, pues solo aquellas células de memoria con receptores que tengan mayor afinidad podrán detectar ese antígeno. Es decir, de nuevo vamos a tener una activación de estas células que son las más sensibles. Incluso si tenemos anticuerpos que eliminan ese antígeno, algunas de las más sensibles pues van a ser estimuladas. Esto va a conducir a la estimulación de las células memoria que tengan una mayor afinidad por el antígeno, las cuales lo van a captar, lo van a presentar a las células T en los ganglios linfáticos y estas células T van a estimular las células B y van a poder producir una gran cantidad de anticuerpos que además serán de alta afinidad, porque solo las de alta afinidad lo han detectado, este antígeno. Además, estas células de memoria, que son estimuladas en el ganglio linfático y que reciben ayuda de células T, pueden sufrir
una segunda ronda de hipermutación somática si no ha sido suficiente con la primera y generar todavía anticuerpos de mayor afinidad. Este incremento de afinidad, que se llama maduración de la afinidad, es un proceso del que hablábamos antes que está indicado aquí en esta figura. Y es un proceso que se produce por competición de las células B que detectan un antígeno en las distintas respuestas secundaria, tercera, etc. Entonces, en la parte de arriba de la figura se ve cómo cuando entra un antígeno por primera vez, determinadas células B, que cada una tiene un receptor que reconoce un epítopo distinto de ese antígeno, pues pueden ser activadas por este antígeno y producir anticuerpos que están indicados con cada color, que van a ir dirigidos a los distintos epítopos de este antígeno. ¿Qué sucede cuando se produce un segundo encuentro con este antígeno en una respuesta secundaria? Bueno, en primer lugar, ya puede haber anticuerpos que todavía quedan de la respuesta primaria, los cuales van a competir con el antígeno, es decir, van a unirse al antígeno y van a neutralizar o a saturar algunos de los epítopos. Aquellos epítopos que tengan mayor afinidad por el anticuerpo pueden estar neutralizados. Eso quiere decir que las células B que van a detectar ese antígeno son aquellas que pueden competir con éxito con los anticuerpos que hay presentes. Y algunas células B, en este caso la verde, va a quedar sin ser estimulada. Entonces, las células B estimuladas van a producir anticuerpos que van a ser los de mayor afinidad posibles en este segundo encuentro con el antígeno. Ya digo esto sin tener en cuenta que puede haber todavía hipermutación somática. Pero ¿qué pasa en la respuesta terciaria? Bueno, en este caso hay todavía anticuerpos que quedan de la respuesta secundaria, mayor cantidad de ellos, y son anticuerpos de mayor afinidad. Van a competir por el antígeno y solo aquellas células B que tengan receptores de mayor afinidad van a ser capaces de detectar este antígeno y de producir anticuerpos. En este caso tenemos las células rojas y las células amarillas, que son las únicas que pueden competir con éxito. Las azules han quedado fuera, las verdes también, y por tanto tenemos anticuerpos que van contra los epítopos de mayor afinidad. Entonces este mecanismo, añadido a la hipermutación somática que van a sufrir las células B, pues lo que consigue es incrementar progresivamente la afinidad de los anticuerpos producidos contra todos los epítopos de un antígeno dado, al menos los epítopos que son detectados por estas células de mayor afinidad. Además de generarse células B memoria, también se generan células T memoria. Y en esta gráfica se ve la cantidad de células T específicas para un virus, el citomegalovirus, de hecho, tras una infección. Cómo evoluciona esta carga viral y cómo evoluciona el número de células T que son específicas del virus. Entonces, si inyectamos a un ratón con este virus, vemos que el virus en principio se reproduce, pero luego cae a los niveles basales. Pero si analizamos el número de células T que tenemos circulantes en la sangre de este ratón, vemos que evidentemente hay un pico de células T que coincide más o menos con el tiempo de eliminación de la infección, pero después continúa habiendo células T circulantes en la sangre. Y esas células T, en ausencia del antígeno, son obviamente células T memoria. Estas células T memoria, recordemos, no pueden cambiar el isotipo, obviamente, ni pueden sufrir la hipermutación, por lo que su receptor de antígenos reconoce exactamente el mismo péptido presentado por el MHC que reconocía la célula T inicialmente estimulada en la respuesta primaria. Entonces, estas células T memoria presentan, sin embargo, cambios en la expresión génica con respecto a los linfocitos T primarios, lo cual también sucede con las células B. En este caso, estos cambios de la expresión génica las acercan, las hacen más similares a las células T efectoras. Digamos que se van a convertir en células T efectoras, digamos, a tiempo completo o de manera completa, de una manera más eficaz y más rápida, porque ya son más cercanas a ellas. Ya digamos que tienen genes prefabricados, preexpresados, que las acercan a las funciones efectoras, pero sin embargo no lo son, no son todavía células efectoras. Estas células memoria necesitan activarse para convertirse en una célula funcional. Es decir, estas que está por aquí en esta gráfica son células que en ausencia de antígeno no pueden detectarlo, en el MHC de tipo 1 en este caso, y al no poder detectarlo no se activan y por tanto no son células T efectoras.
Como decíamos antes, las células T memoria muestran diferencias en la expresión génica con respecto a las células, digamos, naïf o vírgenes y también con respecto a las células efectoras. Entonces, en algún caso, las células memoria son parecidas a las efectoras, como vemos en los cuadros rojos con las cruces, y en algunos otros casos, dependiendo de qué tipo de gen estemos hablando, son similares a las células vírgenes, a las células naïf. Hay una serie de diferencias interesantes que me gustaría mencionar. Una, por ejemplo, es el cambio de expresión de CD45 RO a CD45 RA. Las células vírgenes tienen esta isoforma de esta CD45. Esta es una fosfatasa que es necesaria para la activación de las SAR quinasas, que son estas quinasas que van a fosforilar los ITAMs del CB3. Bueno, las células naïf tienen una isoforma de esta fosfatasa que es menos activa que la forma RO de la fosfatasa, que por tanto me va a desfosforilar mejor ese sitio fosforilado de las quinasas SARC y va a hacer que la activación de estas células efectoras cuando encuentren el antígeno y de las células memoria sea también más rápida. Otra diferencia es la expresión de BCL2. BCL2 es un gen antiapoptótico. Fijaos que las células naïf tienen bastante expresión porque no queremos que se mueran, pero cuando se han convertido en células efectoras y la infección ha sido vencida, ya no expresan este gen BCL2 antiapoptótico. Sin embargo, las células B memoria, perdón, las T memoria, estamos hablando, las T memoria, perdón, bueno, pues estas sí expresan grandes cantidades de BCL2. También expresan grandes cantidades de interferón gamma las dos células efectoras o memoria, pero no así las células naïf. Bueno, aquí vemos, como digo, las principales diferencias. Algunas son interesantes, otras menos. Hay algunos, por ejemplo, receptores de quimiocinas que también son diferentes en las células efectoras y en las otras. Estos receptores de quimiocinas van a dirigirlas más rápidamente a los sitios de infección. Otros genes también, en este caso proapoptóticos, también son diferentes entre las células memoria y efectoras y las naïf, como el FAS-L. En fin, algunos de estos genes, como digo, son todos genes que tienen que ver con la función de las células T y, bueno, si tenéis un poquito de tiempo, conviene que miréis la tabla y estos comentarios en donde se explica la función de estos genes en las células, bueno, naïf, memoria y efectoras. En la parte anterior hablábamos de requerimiento de citocinas para mantener las respuestas TH1, TH2, TH17 y al igual que ese tipo de respuesta primaria requiere citocinas, también requieren citocinas la respuesta T memoria. Y como siempre estas cosas se han descubierto gracias a experimentos con animales de laboratorio. En este caso, el experimento estudia la necesidad de la interleuquina 7 para mantener a las células de memoria en buen estado. Y este experimento se ha realizado con un ratón que es transgénico para un receptor T que va a reconocer un péptido de un virus que inyectamos al ratón, al cual le inducimos una respuesta TCD8. Una vez que el ratón ha vencido esta infección, va a tener células TCD8 que podemos clasificar en dos tipos. Las que tienen una elevada expresión del receptor de la interleuquina 7 y las que tienen, esas células TCD8, unos niveles bajos de expresión del receptor de la interleuquina 7. Estas células las podemos aislar de estos ratones y las podemos transferir a ratones que no tienen este receptor, ¿verdad? Es decir, las células T que transferimos van a ser específicas de este receptor y van a reaccionar con los péptidos derivados de este antígeno, el mismo antígeno el que hemos inyectado aquí. Cuando transferimos a un ratón que no ha recibido el antígeno, estas células que tienen unos altos niveles de expresión de interleuquina 7, del receptor de interleuquina 7, resulta que encontramos que estas células son capaces de progresar, de dividirse varios días después de esta transferencia. Es decir, si vemos el número de células específicas de antígeno, este número de células específicas de antígeno solo sube, aumenta, cuando hemos transferido de un ratón a otro
las células que tienen un alto nivel de expresión del receptor de interleuquina 7 y por tanto responden a la interleuquina 7. Pero las células que tienen un bajo nivel de este receptor y que por tanto no responden bien a la interleuquina 7 no aumentan el número en respuesta al antígeno. La conclusión de este experimento es que este ratón que no ha visto antes el antígeno y que por tanto no tiene células memoria, las células memoria que le transferimos de los otros ratones, la característica que tienen esas células memoria es que tienen altos niveles de expresión del receptor de la interleuquina 7. Las células que tienen bajos niveles no son células memoria, no pueden ser estimuladas por el antígeno, de la misma manera que son estimuladas por el antígeno las células con altos niveles de receptor de interleuquina 7, que son, por tanto, la población de células de memoria que se ha generado en el ratón que inicialmente inmunizamos contra este virus. Las células T CD4 memoria han sido un poquito más difíciles de caracterizar y de estudiar que las TCD8 que acabamos de ver, pero no obstante, los estudios que se han llevado a cabo han permitido determinar que, igual que estas células TCD8 memoria, son células diferentes de las células T-naïve y también son diferentes de las células efectoras. Con respecto, normalmente estas diferencias son siempre, claro, con respecto a la expresión de genes y de moléculas importantes para su función, como pueden ser la L-selectina, la CD45 que hemos visto, que se expresa en las variantes Ra y Ro. Bueno, en cualquier caso existen estas células TCD4 memoria y lo que se ha visto también por estudios es que las células T memoria son sensibles a señales de supervivencia que son emitidas por citocinas, en este caso la interleuquina 7 y la interleuquina 15 también. Como hemos visto antes, era la interleuquina 7, era la importante en las células TCD8. Bueno, las dos, la 7 y la 15 son importantes para las células de memoria, a las cuales estas citocinas, las dos, son insensibles las células efectoras. Es decir, estas van a actuar solo sobre las células de memoria. Entonces aquí tenemos, en principio, una célula naïve que requiere la estimulación por una célula presentadora de antígenos, que se convierte en una célula efectora y que se convierte algunas en unas células memoria, las cuales tienen alto nivel de expresión del receptor de interleuquina 7. La célula efectora actúa contra la célula blanco y puede conducir a la apoptosis de la célula blanco. Esto de aquí abajo continúa aquí arriba y tenemos a la célula blanco que ha sido eliminada. Bueno, algunas de estas células memoria necesitan esas citocinas, como digo, la interleuquina 7, la interleuquina 15, para mantenerse con vida incluso en ausencia del estímulo del antígeno, que no está, porque obviamente ese antígeno ha sido eliminado. No obstante, cuando se encuentran con una célula presentadora de antígenos, van a recibir el antígeno, la señal de antígeno a través del receptor, y se van a convertir en células efectoras, van a entrar en la expansión clonal, van a proliferar y van a convertirse, como digo, en estas células T efectoras. Estas células T efectoras además producen citocinas muy rápidamente y en mayor cantidad tras su activación que las células activadas por primera vez. Y estas citocinas pueden ser, en el caso de este tipo de respuesta, pues pueden ser interferón gamma, TNF-alfa, interleuquina 2, que son citocinas que van a actuar sobre la expansión clonal. Se ha descubierto también que las células de memoria pertenecen a tres grupos, o sea, se pueden clasificar en tres clases de células de memoria diferentes. Las células centrales, las efectoras y las células T residentes en los tejidos. Aquí en esta figura solo tenemos dos de ellas indicadas, porque las terceras han sido descubiertas aún más recientemente. Bueno, vamos a ver un poco cómo se generan estas células memoria. Obviamente, en primer lugar, tenemos una célula naïf o virgen que encuentra un antígeno y que se va a convertir en una célula T efectora que va a secretar una serie de citocinas. Estas efectoras van a hacer su función, van a matar a las células blanco, por ejemplo, en el caso de las células T citotóxicas, y algunas de estas se cree que se convierten en células memoria quiescentes, es decir, pasan a un estado donde ya no se dividen más y tampoco están atacando a nada, porque se han convertido en células de memoria. En cambio, otras células de memoria derivan directamente de las células activadas antes de que éstas se conviertan en células efectoras. Es decir, directamente después de que la célula virgen se ha encontrado con el antígeno, se convierten algunas en células T memoria.
Estas células de memoria van a diferenciarse a los tres tipos. Serían las células de memoria centrales, que expresan receptores de quimiocina y expresan, por ejemplo, L-selectina, y que son, por tanto, muy similares a las células vírgenes en el sentido de que pueden recircular por los ganglios linfáticos y van buscando su antígeno. Son más sensibles que las células vírgenes a esta estimulación y expresan rápidamente CD40L, que puede estimular a las células B a producir anticuerpos. Tras el encuentro con el antígeno, pues pueden diferenciarse a células memoria efectoras, es decir, son células memoria que van a realizar una serie de funciones y puedan expresar pues citocinas, dependiendo de en qué se conviertan, pues como la interleuquina 4, la 5, el interferón gamma, unas varias citocinas. Y por supuesto también van a expresar integrinas, receptores de quimiocinas, que son los apropiados para dirigirlas a los sitios de inflamación o a los sitios de infección. Por tanto, estas células T son una respuesta rápida, las de memoria central, que se convierten en las efectoras, son una fuerza rápida desde el punto de vista de la inmunidad celular. Y estas células memoria centrales pueden convertirse en TH1, en TH2 o en TH17, por ejemplo, ¿no? Además de estas poblaciones de las células memoria, se ha identificado una tercera, que está aquí también indicada, que es las células T residentes en los tejidos. Estas células expresan, por supuesto, integrinas, receptores de quimiocinas y moléculas de adhesión que las llevan a los tejidos, las permiten estar allí, residentes en esos tejidos periféricos, y participar en la inmunidad local si algún parásito, por ejemplo, entra por allí o va a ser atacado el organismo por algún sitio particular en donde ya, obviamente, el organismo fue atacado anteriormente por el mismo lugar. Como ya he dicho tantas veces, los conocimientos sobre lo que sucede en el sistema inmune se han ido adquiriendo con experimentos de laboratorio en general, y algunos han demostrado que las células TCD4 no son necesarias para que se genere una respuesta TCD8 efectora. Pero sin embargo sí que parece ser que estas células TCD4 son necesarias para generar una respuesta TCD8 memoria. Y eso es lo que vemos en este experimento que está aquí descrito en esta figura. En el experimento tenemos dos tipos de ratones. Un ratón normal, el wild type, un ratón salvaje, digamos, en la naturaleza, y un ratón transgénico o que se ha modificado genéticamente para evitar que exprese los MHC de tipo 2. Estos ratones no tendrán células TCD4 porque el timo carecerá de MHC de tipo 2 y no habrán podido sufrir la selección positiva, no habrán recibido señales de supervivencia y las células TCD4 morirán. A estos ratones les vamos a inyectar con un antígeno que es un antígeno derivado de una bacteria, está también genéticamente modificado el antígeno, porque es derivado de una bacteria a la cual le hemos introducido el gen de la ovalbumina. Y podemos medir las células TCD8 que se van a generar, que son específicas de un péptido de la ovalbumina que va a ser presentado a estas células TCD8. Muy bien, a partir de aquí medimos a los 7 días de la inyección qué ha pasado con las células TCD8 que se han generado. Y vemos que tanto el ratón wild type como el ratón que no tiene MHC de tipo 2 han generado el mismo número o un número muy similar de células TCD8 contra el antígeno o albumina que hemos inyectado a estos ratones. Después de 70 días les volvemos a inyectar y vamos a ver si ahora la respuesta TCD8, que tendría que ser una respuesta derivada de las células memoria, es normal o no. Bueno, pues no es normal en el caso de los ratones que no tienen MHC de tipo 2 y que por tanto no tienen células TCD4. Eso quiere decir que o bien las células TCD8 memoria se han muerto en estos 70 días y no están, con lo cual cuando inyectamos el antígeno de nuevo no hay una respuesta a memoria, o bien las células TCD8 memoria están, pero no se pueden activar en ausencia de las células TCD4, es decir, requieren citocinas y un ambiente, digamos, propicio con estas células TCD4 para ayudarles de nuevo a activarse. Para dirimir entre estas posibilidades hay que hacer otros experimentos, y se hicieron. Se vio que las pocas células TCD8 memoria que se producían en ausencia de las células TCD4 tenían muy poca capacidad de reproducirse cuando eran transferidas a ratones con células TCD4 normales. Esto parecía indicar que las células no eran células TCD8 memoria normales y
Por tanto, las células TCD4 eran necesarias para convertir correctamente a las células TCD8 en células memoria en las etapas iniciales de la conversión. Es decir, justo cuando se ha inyectado el antígeno, a los pocos días es cuando ya se generan estas células de memoria. Se cree que este mecanismo de actividad, de acción de las células TCD4 involucra al menos dos señales. Una es de citocinas, la interleuquina 2, y la otra es un receptor conocido de la membrana, el CD40. Se ha comprobado que las células TCD8 que carecen de CD40 o del receptor de la interleuquina 2 no pueden convertirse en células de memoria, con lo cual esas señales son fundamentales y esas señales pueden ser proporcionadas por las células TCD4. Por tanto, en ausencia de estas células TCD8 en memoria no se pueden generar. Bueno, el experimento anterior parecía indicar que en ausencia de células TCD4 no se generan muchas células TCD8 memoria y tampoco parecen sobrevivir. Pero para confirmar que realmente tampoco sobreviven en ausencia de células TCD4, se realizaron experimentos adicionales, uno de los cuales está aquí descrito en esta figura. Lo que se hace en este experimento es inyectar un antígeno vírico, el LCMV, a un ratón normal que por tanto tiene células TCD4 y que va a desarrollar células TCD8 memoria sin ningún problema. Estas células TCD8 son seleccionadas después y son transferidas a dos ratones. Uno que es el wild type normal, es decir, no está genéticamente modificado, tiene todos los genes perfectamente, pero el otro vuelve a ser nuestro conocido del experimento anterior, el ratón que carece de MHC de tipo 2 y que por tanto no tiene células TCD4, porque no han podido pasar la selección positiva. Cuando inyectamos esas células TCD8 en memoria y vemos lo que sucede con el número de estas células TCD8 en memoria en los dos animales, vemos que en el ratón salvaje, el ratón wild type, durante alrededor de 2 meses, este número de células TCD8 que hemos inyectado a estos animales procedentes del primero, pero esos animales no han recibido ninguna inyección de antígeno, por tanto las células TCD8 en memoria que tienen provienen de las que se han generado en este ratón. Bueno, en este caso, en el ratón wild type, las células TCD8 en memoria no mueren, continúan perfectamente bien, sanas durante 2 meses. Sin embargo, en el ratón que carece de células TCD4, estas células TCD8 van muriendo con el tiempo. Y para acabar con este tema de la memoria inmunológica, uno de los efectos que tiene la generación de memoria inmunológica es que ésta se va a dirigir contra antígenos o epítopos de los microorganismos con los que nos hemos encontrado por primera vez. Y, sin embargo, el sistema inmune va a ignorar nuevos epítopos de microorganismos, incluso del mismo microorganismo, aunque no nos encontremos en veces siguientes. Y aquí, en esta gráfica, se explica lo que acabo de decir. Vamos a ver si lo entendemos mejor. Supongamos un niño que tiene 2 años, el cual se infecta por un virus de la gripe que tiene 4 epítopos diferentes que están indicados aquí con estas figuras geométricas de distintos colores, ¿no? Está el bastoncito este morado, más o menos yo lo veo morado, la bolita azul y las bolitas amarilla y verde del interior del virus. El niño va a reaccionar contra este virus, va a generar una respuesta inmune que por simplicidad hemos puesto aquí que todos los epítopos son reconocidos y dan lugar a una respuesta inmune similar en todos ellos. Bueno, el virus de la gripe, lo veremos más adelante en el curso, puede mutar y unos años más tarde, por ejemplo cuando el niño ya tiene 5 años, se infecta con otro virus de la gripe que sigue siendo de la gripe, pero que ha mutado y tiene unos epítopos diferentes, algunos iguales y otros distintos del virus original. Por ejemplo, vemos aquí que tiene un triángulo rojo que no estaba en el virus original, ha sido sustituido este bastoncillo por el triángulo rojo, la bolita azul sigue estando, y sigue estando la bolita verde del interior, pero la bolita amarilla ha sido sustituida por la bolita rosa. Entonces, este virus tiene dos epítopos o dos antígenos que coinciden con el anterior, con el original. Pues bien, el niño va a reaccionar solo contra los antígenos, los epítopos y antígenos que coinciden con el virus original y no va a producir una respuesta inmune contra los nuevos epítopos. Es decir, la bolita rosa es, digamos, ignorada y el triángulo rojo es también ignorado.
solamente se van a producir respuestas más fuertes, porque tiene memoria, el niño, obviamente el sistema inmune del niño tiene memoria, se van a producir respuestas más fuertes contra los antígenos que ya estaban presentes en el virus original. En este caso, la bolita azul y la bolita verde. ¿Qué pasa cuando ya crecemos, estamos estudiando medicina o farmacia y nos infectamos con otro virus de la gripe que tiene de nuevo algunos epítopos en común con el original e incluso algunos epítopos en común con el segundo virus? Por ejemplo, el triángulo rojo es en común, lo comparte con el antígeno del segundo virus. La bolita azul sigue siendo la misma, sigue siendo compartida con todos. Y tenemos ahora una bolita amarilla que no estaba en el segundo virus, pero que vuelve a aparecer en este tercer virus. Y unas bolas naranjas que no estaban en ninguno de los anteriores. ¿Contra qué se va a producir una respuesta inmune? Pues contra el epítopo que efectivamente es compartido, que es la bolita azul, que es compartido con el original. Pero fijaos, el epítopo este del antígeno del triángulo rojo, aunque es compartido con el anterior, no genera ninguna respuesta. Y la bola amarilla, que sí que estaba en el original, pero no estaba en el segundo, sí que también genera una respuesta. Esto quiere decir que el sistema inmune va a reaccionar, como decía, contra los antígenos originales del microorganismo que inicialmente nos hemos encontrado. Esto es lo que se llama el pecado original inmunológico. ¿Por qué sucede esto así? Bueno, tiene que ver con el hecho de que si tenemos células memoria contra unos epítopos o unos antígenos, estas células memoria van a detectar mucho más rápidamente que las células naïf, que tendrían que detectar los antígenos nuevos. Como van a detectarlos mucho más rápidamente las células memoria, si montan una respuesta eficaz, con esa respuesta que se monta, este antígeno va a ser eliminado antes de dar tiempo a las células B vírgenes, por ejemplo, a desarrollar anticuerpos, o incluso antes de dar tiempo a las células T también para activarse y colaborar con las células B. Por tanto, la presencia de sus antígenos originales desencadena una respuesta de memoria tan rápida que inhibe o impide la respuesta primaria que tendría que ponerse en marcha frente a los otros antígenos que no estaban en el virus original. Y hasta aquí el tema 10. Espero que os haya gustado.